Te pregunto, ¿y si mañana el mundo cambia? ¿Vos cambiarías con él? Hoy todo cambia demasiado rápido. El trabajo, la forma de amar, la forma de vivir. Y no siempre gana el más fuerte o el más inteligente o el más talentoso, sino gana el que se adapta. No lo inventé yo ni lo dijo un coach en YouTube. Lo dijo un tipo del siglo XIX que se mareaba en los barcos y que dudaba de todo. Este hombre se llama Charles Darwin. Pero para responder a la pregunta inicial, tenés que saber quién era este hombre y quizás te sientas identificado. Darwin nació en 1809 en Inglaterra. No era un genio rebelde, de hecho no sabía qué hacer con su vida. Probó medicina, la abandonó. Probó ser pastor y tampoco encajaba. Y eso dice mucho, porque la historia lo suele recordar como un gigante. Pero en su época, Darwin era un joven perdido, curioso y más interesado en coleccionar insectos que encajar en la sociedad. Su padre, Robert Darwin, no estaba para nada contento con eso. Era médico, serio, respetado, un tipo práctico, de esos que creen que la vida tiene un solo camino claro y recto. Para él, Charlie era distraído, poco constante, demasiado sensible y obsesivo con cosas inútiles. No lo veía como un futuro científico, jamás. Lo veía como un fracaso y eso le pesaba a Charlie. Darwin, mientras tanto, era feliz haciendo cosas rarísimas para esa época, como caminar solo durante horas, observar animales en silencio, coleccionar escarabajos como si fueran un tesoro, leer sobre viajes lejanos y anotaba todo, absolutamente todo. Tenía una curiosidad casi infantil, quería entender la naturaleza. En la universidad no brillaba. No era el mejor alumno, no competía, no levantaba la mano, pero tenía algo distinto. Miraba lo que otros pasaban por alto. Mientras muchos estudiaban para probar, él salía al campo a observar cómo vivían las plantas, los animales, los insectos. Y eso que parecía una pérdida de tiempo era exactamente lo que después iba a cambiar la historia. Su familia entonces decide mandarlo a estudiar teología. La idea era simple: si no servía para médico, que al menos fuera pastor. Y Darwin acepta. No por vocación, sino porque era lo que se esperaba de él. Pero incluso ahí, en ese camino correcto, seguía desviándose. En vez de concentrarse solo en la religión, se obsesionó con la historia natural, con la geología, con los fósiles, con todo lo que hablara de la Tierra. Y acá aparece otro detalle. Darwin no era un tipo seguro, dudaba mucho de sí mismo, se comparaba, tenía miedo de decepcionar a su propio padre y tenía miedo de no ser suficiente. Nada de eso desaparece después de ser famoso. Cuando Darwin le ofrecen viajar en el HMS Beagle, su padre se opone totalmente. Para Robert Darwin, ese viaje era una pérdida de tiempo, una aventura sin futuro, algo que iba a arruinar cualquier carrera seria, y Charlie queda completamente devastado. Otra vez su curiosidad chocaba con la realidad y ahí aparece el tío, clave. Josie, que sí entendía a Charlie, habla con su padre y le dice: déjalo ir, este viaje puede cambiarle la vida y si no vuelve siendo mejor,
al menos vuelve siendo distinto. Ese empujón familiar fue clave. Sin ese tío no hay Beagles, no hay Galápagos, no hay teoría de la evolución, no hay Darwin como nosotros lo conocemos hoy. Un día se sube a un barco, el HMS Beagle, iba a ser un viaje corto. Terminó siendo 5 años alrededor del mundo. Darwin no viaja como un turista. El puesto en el barco no era de científico famoso. Darwin en ese momento no era nadie todavía. El capitán del Beagles, Robert Finroy, buscaba algo muy específico. No solo un naturalista, sino alguien educado con quien pudiera conversar durante todos esos meses sin volverse loco. En esa época, los capitanes solían llamar a un caballero acompañante, alguien que no fuera tripulación común, pero tampoco una autoridad militar. Darwin entra ahí, como naturalista sin sueldo y como acompañante intelectual del capitán. El viaje arranca en 1831, desde Inglaterra. Viaja mirando, anotando, comparando. Primero cruza el Atlántico, llega a Brasil. Darwin queda impactado, no por los animales, sino por la selva. Es la primera vez que ve una naturaleza así, tan desbordada, viva, caótica. Pero también ve algo que lo incomoda profundamente, la esclavitud. Y eso lo marca, lo enfrenta a la crueldad humana y a la idea de que la naturaleza no siempre es amable, pero los humanos pueden ser peores. Después recorre gran parte de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. En la Patagonia encuentra fósiles gigantes, animales extintos que aún así se parecían a otros que todavía estaban vivos. Y se hace la pregunta, ¿por qué algunos desaparecen y otros no? Cruza el Pacífico y llega a la isla de Galápagos. Este es el punto más famoso, pero en su momento Darwin no sabía que lo era. Observa, tortugas distintas en cada isla, aves similares pero adaptadas a distintos alimentos. Islas cercanas entre sí pero con animales distintos. Pinzones casi iguales pero con picos adaptados a semillas duras, a insectos, flores. No eran mejores o peores, eran útiles para su isla. Ahí Darwin no hablaba todavía de evolución, hablaba de adaptación. Empieza a pensar que el entorno elige, no de forma consciente, no con intención. Simplemente algunos sobreviven y otros no. No escribe todavía evolución, escribe dudas. Anota todo, sin saber que esos apuntes iban a cambiar la ciencia. A eso, más tarde, le va a poner el nombre selección natural. Después siguen el viaje hacia el otro lado del mundo. Llegan a Australia en 1836 y acá Darwin queda completamente descolocado. Australia no encaja en nada de lo que conocía. Animales que parecen mezclas imposibles, marsupiales, ornitorringos, canguros. Para un europeo del siglo XIX, Australia parecía un error de la naturaleza. Y Darwin llega a escribir que era como si la naturaleza hubiera jugado con otras reglas. Eso lo obliga a pensar algo nuevo. No hay un solo molde para la vida. En Europa, Darwin venía de una idea muy clara. La naturaleza funciona con modelos ordenados. Australia rompe todo eso. El ornitorrinco, por ejemplo, tiene pico de pato, pone huevos, tiene pelos y amamanta a sus crías. Y encima vive en el agua. Cuando llegó el primer ornitorrinco a Europa, muchos científicos pensaron que era una broma,
creían que alguien había cosido partes de distintos animales. Darwin se quedó pensando, ¿y si la naturaleza no sigue categorías perfectas? ¿Y si los animales no fueron creados de una sola vez, sino transformándose? No encajaba en la idea de un modelo universal. Encajaba en otra cosa, adaptación a un entorno aislado. Y ahí Darwin empieza a unir puntos. Australia estuvo separada del resto del mundo durante millones de años, sin contactos, sin mezcla. Entonces la vida tuvo que arreglársela sola, no copiando modelos, sino inventando soluciones. Y ese fue el verdadero asombro. No que qué raro es este animal, sino que la vida no repite moldes, responde al lugar donde vive. Pero mientras tanto, durante todo el viaje, Darwin sufre mareos constantes, enfermedades, soledad, conflictos con el capitán. No fue una aventura romántica, fue dura, larga, agotadora y aún así nunca dejó de observar. Cuando el Beagle vuelve a Inglaterra, Darwin vuelve con cajas llenas de muestras, cuadernos repletos de notas y una idea que todavía no se anima a decirlo en voz alta. La idea es simple. Todas las especies tienen variaciones. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. El ambiente favorece a algunos rasgos y esos rasgos se heredan. Con el tiempo, la especie cambia, sin plan, sin diseño, sin perfección. Darwin también toma la idea de otros. Lee a Thomas Malthus, que hablaba de poblaciones creciendo más rápido que los recursos. Y Darwin hace el clic. Si no hay comida para todos, no todos sobreviven. Y eso vale para personas y para animales. Otra idea clave es la lucha por la existencia. No siempre es una pelea violenta. A veces es resistir el frío, conseguir alimentos, reproducirse. La naturaleza no premia al más fuerte, premia al que encaja mejor. Todo esto lo anota durante años sin publicar porque entiende lo que implica. Si las especies cambian, entonces el ser humano también. Y eso era demasiado. Darwin no publica enseguida, guarda sus ideas durante 20 años, sí, 20 años, por miedo, por dudas, por presión social. Tenía razón, pero sabía que el mundo no estaba listo. ¿Te suena? Durante años, Darwin escribe solo para sí mismo. Cuadernos privados, borradores que nadie ve, ideas que no se anima a mostrar. No era solo miedo al error, era el miedo al impacto. Sabía que su teoría cuestionaba la creación divina, sacaba al ser humano del centro, rompía con ciclos de pensamiento. En 1844, Darwin ya tiene la teoría armada, completa, funcional, pero no la publica. En vez de eso, escribe un manuscrito largo y se lo deja a su esposa, Emma, con instrucciones claras. Si muero, públicalo. Eso te lo dice todo. Durante esos años, Darwin vive con problemas de salud crónicos, ataques de ansiedad, culpa, temor al rechazo social. ¿Quién lo empuja finalmente a publicar? No fue una epifanía, fue el miedo a perder la idea. En 1858, Darwin recibe una carta desde el sudoeste asiático que se la manda Alfred Russel Wallace, un naturalista que trabajando de forma independiente había llegado a la misma teoría, selección natural, sin conocer los escritos de Darwin. Eso lo sacude. Darwin entra en pánico, no porque estuviera equivocado, sino porque ya no estaba solo, sino publicaba. Otro lo iba a hacer. Gracias a la intervención de otros colegas se organizan una presentación conjunta entre Darwin y Russell.
En 1858, la teoría se presenta por primera vez en público, aunque Darwin ni siquiera estaba presente. Estaba atravesando una tragedia familiar. Después de eso, Darwin hace algo clave. Deja de esperar. En solo 13 meses escribió El origen de las especies. Sale publicado en 1859. La primera edición se agota el mismo día. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque todos querían entender qué estaba pasando. Cuando finalmente publica El origen de las especies en 1859, no habla de monos, habla de cambios, y aún así lo atacan. Algunos científicos lo apoyan, muchos religiosos lo condenan. La prensa hace caricaturas donde lo dibujan con cuerpo de mono y cara humana. No discute solo una teoría, discuten el lugar del ser humano en el mundo. Porque si Darwin dicen que no somos creación especial, somos el resultado de un proceso largo, imperfecto y azaroso. Y eso dolía. Los debates públicos fueron brutales. Darwin, mientras tanto, no iba a los debates. No daba discursos encendidos, no respondía insultos. Se quedaba en su casa, enfermo, escribiendo cartas, corrigiendo ediciones. Mientras tanto, Darwin era un tipo común, enfermo crónico, ansioso, casado, con hijo, lleno de contradicciones. Darwin estuvo enfermo gran parte de su vida adulta. Sufría náuseas constantes, vómitos, dolores de estómago, palpitaciones, mareo, fatiga extrema, crisis de ansiedad. A veces no podía trabajar durante días o semanas. Lo inquietaba el cuerpo, pero también la mente. Darwin vivía con miedo a estar equivocado, de haber ido demasiado lejos, de destruir la fe de otros, de lastimar a su esposa y de quedar aislado socialmente. No temía a la crítica académica, temía al impacto humano de sus ideas. Durante su vida perdió a su madre cuando era niño, a varios de sus hijos, especialmente a Annie, su hija favorita. La muerte de Annie lo devastó. Después de eso, Darwin deja de creer en un Dios. Ese dolor también alimenta su duda. Si la vida es tan frágil, si los inocentes mueren, si no hay justicia visible, entonces la naturaleza no puede ser perfecta. Tiene que ser indiferente. Porque Darwin no dice que todo mejora, dice que todo se adapta o desaparece. Y eso vale para animales, para sociedades, para imperios, para personas. En la naturaleza, Darwin observa no existen garantías. Especies dominantes durante millones de años desaparecen cuando el entorno cambia. Los dinosaurios no eran débiles, eran exitosos, pero el mundo cambió más rápido que ellos. En la historia humana pasa lo mismo. Roma no cayó por falta de ejército, ni por ignorancia, cayó por rigidez. Un imperio diseñado para expandirse no supo transformarse para administrarse. Mientras el mundo cambiaba, nuevas economías, nuevas amenazas, nuevas formas de poder, Roma siguió usando viejas soluciones. Lo mismo le pasó a muchos imperios. El imperio español, basado en el oro y la conquista, no supo adaptarse a la revolución industrial. El imperio otomano, gigante durante siglos, se quedó atrás en tecnología y en organización. No cayeron por ser pequeños, cayeron por no cambiar a tiempo. Darwin también inspira una idea. El éxito pasado no garantiza la supervivencia futura. Eso vale para hoy. Empresas líderes como Kodak, Nokia, tenían recursos, talento, poder, pero no se adaptaron al cambio tecnológico y comenzaron a desaparecer. En la vida personal pasa algo parecido. Darwin habla de especies, pero la lógica es la misma. El que no cambia de estrategia, aunque sea brillante, queda afuera del nuevo entorno. No por incapacidad, por rigidez. Y acá está el malentendido más común.
Adaptarse no es rendirse, no es traicionarse, es seguir existiendo. Y capaz la pregunta no es si descendemos de otros animales. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer cuando el entorno cambie y vos tengas que cambiar también? Porque la evolución no terminó, solo cambió de escenario y sigue pasando todos los días. ¿Evolucionás o desapareces?